Secretos del Tercer Reich. El arquitecto de Hitler. Famosa por sus iglesias medievales y sus mercados, Colonia también es un escaparate para el arte. Pero en 1981 un visitante vino a vender. Las negociaciones fueron discretas. El vendedor era famoso internacionalmente y quería permanecer en el anonimato. Pero había otro motivo para el secreto en la casa de subastas. Los cuadros valiosos se adquirieron en la época nazi, posiblemente a judíos obligados a vender sus posesiones. El vendedor anónimo se embolsó cerca de $1 millón en efectivo. Otro premio mayor para un sobreviviente sorprendente, Albert Speer, el arquitecto leal y ministro de armamento de Hitler. Fue el favorito de Hitler. En algún momento se le señaló como el sucesor del dictador nazi. Albert Speer mantuvo la maquinaria de guerra nazi en marcha con el uso de trabajos de esclavos y del sistema de campos de concentración. Pero toda su vida hizo el papel de testigo incauto, el nazi bueno, y así evitó ser ejecutado. Si los jueces en Nuremberg, el Tribunal Militar Internacional, hubiera tenido conocimiento de lo que nosotros ahora sabemos sobre Speer, creo que lo hubieran incluido entre los criminales de guerra a los que había que ejecutar. Pero Albert Speer era un sobreviviente astuto. Speer fue un hombre increíblemente afortunado y fue muy hábil en Nuremberg, y según yo engañó por completo a la fiscalía. Hizo el papel de hombre arrepentido. Lo lamento, pero no soy culpable personalmente. Speer mantuvo en pie al Tercer Reich, lo mantuvo en movimiento, y eso lo hace culpable de todos los crímenes cometidos durante ese periodo. Él manipuló y mercadeó sus memorias nazis e hizo una fortuna. Aseguró su ascenso meteórico en el régimen de Hitler en 1933. El hombre de 28 años de edad se convirtió en el arquitecto del dictador, contratado para darle vida a los planes grandiosos y a las visiones de Hitler. Das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Su primer trabajo importante fue el diseño del terreno, los estándares y la iluminación para el Congreso de Nuremberg de 1934. Albert Speer entregó el espectáculo que Hitler quería. Se convirtió en el confidente del dictador. Pocos tenían un acceso tan íntimo. Si Hitler hubiera tenido amigos, habría sido yo, diría después Speer. Después de Nuremberg tendría más responsabilidades. En 1937, Hitler le pidió a su arquitecto el rediseño de Berlín. El profesor Speer estaba a cargo del proyecto de construcción más grande de todos los tiempos. Presumía haber construido la nueva Cancillería del Reich en tan solo un año. El arquitecto ambicioso se deleitaba de su nueva posición y poder. Hitler era el demonio, lo más cercano a demonio que alguna vez tuvimos en la raza humana. Y Speer hizo un pacto con él. No podía dejar de ver que el programa de Hitler no era perfecto, pero que era una tremenda oportunidad para alguien que estuviera preparado para tomarlo con ambas manos, y eso es lo que él hizo. Speer entregaba lo que el Führer quería, y se le reconoció como un excelente organizador y constructor. Él fue el arquitecto de Germania, la ciudad de fantasía de Hitler, la capital mundial de un grandioso Reich nazi. Transformar Berlín. Eso era lo que el dictador tenía en mente, y Albert Speer estaba a cargo de su creación. Un imponente monumento al nazismo. Germania haría que París y Londres se vieran pequeñas, pero no había lugar para judíos u otros enemigos del Reich. Se destruyeron más de 20.000 apartamentos de judíos en el proyecto de reconstrucción de Albert Speer. Desplazaron a cerca de 100.000 personas. El historiador Heinrich Schwendemann no tiene ninguna duda sobre la culpabilidad de Albert Speer en el desalojo de judíos de Berlín. Para mí, el factor decisivo fue su relación con la SS. Los oficiales de Speer ordenaban: necesitamos este y aquel apartamento, y a esos judíos, a los judíos de Berlín, los deportaban. Eso era cooperación, y no puedo imaginar que Speer no supiera algo de esto. Eso es totalmente imposible. Albert Speer condenó a miles de personas a los campos de concentración y a la muerte segura.
También los utilizó como fuente de trabajo esclavo. Sabemos que Speer visitó los campos de concentración, vio con sus propios ojos las atrocidades que se cometían contra los prisioneros de Mauthausen y sí envió miles de toneladas de acero a Auschwitz para que se construyera una planta de aceite sintético en condiciones de trabajo esclavo sin que supiera que ahí las condiciones eran precisamente de trabajo esclavo. Y de los campos de concentración y de las condiciones atroces es inconcebible. Albert Speer presenció muchas cosas. Después que los nazis conquistaron Francia, Albert Speer fue quien posó al lado del Führer frente a la Torre Eiffel. Los favoritos del Führer elegían cosas valiosas en los territorios ocupados. Albert Speer comenzó a coleccionar arte. Registros prueban que a muchos judíos y otros blancos de la violencia nazi se les obligaba a vender sus posesiones antes que se fueran. A otros simplemente los despojaban de sus posesiones. Esto incluyó cuadros valiosos. Para Speer no era muy importante si venían de coleccionistas judíos o no. Él no sería tan burdo, tan ostentoso como Goering. Ese no era su estilo, él era más discreto. Pero si las habían hecho arias legalmente y las habían expropiado, y si les lavaron por medio de una casa de subastas y un marchante, no creo que a Speer le importara demasiado. Speer se convirtió en uno de los mayores compradores de artes adquirido. Incluso usó al mayor proveedor de Hitler. Karl Haberstock tenía una reputación que le importaba muy poco de dónde venían sus piezas. A partir de 1938, el profesor Speer compró 6 pinturas del romanticismo temprano al proveedor despreocupado de Hitler. Estas incluyeron un paisaje italiano de Jacob Philipp Hackert y en las lagunas pontinas de Arnold Backlund. Al ser uno de los líderes, de los directores de la economía alemana, Speer sabía lo que sucedía. Y por lo tanto, en su propia vida privada, en sus prácticas de adquisiciones, él sabía que había una posibilidad enorme que los objetos que adquiría vinieran de colecciones judías. En eso no se hacía ilusiones. La colección de arte de Albert Speer y su carrera floreció a medida que el esfuerzo bélico alemán se expandía. Se convirtió en ministro de armamento en febrero de 1942 y pronto alcanzó una posición de poder extraordinario. Mucho más que un simple arquitecto, organizó y mantuvo toda la economía alemana de la época de guerra. Speer trabajó muy de cerca con Hitler, trabajó muy de cerca con los militares, trabajó muy de cerca con la SS. Era una figura central en el esfuerzo guerrero alemán. Él mantuvo la guerra en marcha y mientras la guerra continuaba, gente moría en campos de concentración. Speer brilló en su nuevo puesto. Parecía ser un organizador muy hábil. La producción subió incluso en momentos de pérdidas enormes. Pero sus aparentes milagros en la producción tuvieron un costo humano horroroso. Speer sabía que el trabajo forzado y el trabajo esclavo eran absolutamente fundamentales para el esfuerzo bélico alemán, para la economía alemana, y los utilizó. Utilizó el trabajo forzado y el trabajo esclavo y las fábricas que controlaba sin ningún tipo de reparo. El ministro de armamento nazi alcanzó sus objetivos de producción sobre las espaldas de detenidos en campos de concentración y con trabajo forzado de territorios ocupados. Para él, ellos eran mano de obra barata y desechable. Es la mayor prueba de que él era un jugador clave, el gran cumplidor de Hitler. No era alguien que supiera cosas, estaba involucrado directamente. Sabía sobre todo esto. Era un criminal peor que los demás, quizá exceptuando a Himmler. Albert Speer se mantuvo al lado de Hitler hasta los últimos días de la guerra. Después de huir de las ruinas de Berlín, tenía que hacer una parada vital. Una propiedad en la campiña alrededor de Brandenburgo. Una propiedad que, como arquitecto joven, renovó para Robert Frank, un amigo de la familia y confidente. Robert Frank guardó en su casa de campo la colección valiosa de Speer de unos 30 cuadros. A medida que el ejército rojo se acercaba a Berlín, el ministro de armamento de Hitler estaba desesperado por rescatarlos.
Si los capturaban, las pinturas podrían aportar evidencia peligrosa y potencialmente incriminadora de ser propiedad judía. La noche del 23 de abril de 1945, Speer personalmente supervisó su traslado. Albert Speer ciertamente pertenecía a la élite nazi corrupta. La élite nazi era una cleptocracia y Albert Speer era parte de esa cleptocracia. Ahora bien, yo sabía que Albert Speer coleccionó muchas obras de arte, y al final de la guerra hubo reportes de que las obras se perdieron o que las destruyeron de alguna manera. Y bueno, como con tantos de los mitos sobre Speer, parecía algo creíble. Los cuadros perdidos nunca fueron destruidos, sino que estaban guardados en el Commerzbank, en Hamburgo, a nombre de Robert Frank. 2 semanas antes que la Alemania nazi capitulara, Albert Speer aseguró secretamente su colección de arte bajo otro nombre. Fue el primero de muchos escapes del manipulador maestro. Era un sobreviviente. Era más que un sobreviviente, más que un oportunista. Era alguien que era realmente hábil para manipular a otros. Y en ese sentido, su colección de arte es un símbolo muy apropiado de eso. Salvó su valiosa colección de arte, pero en 1946 tenía que salvarse a sí mismo. Albert Speer se presentó ante los juicios de guerra de Nuremberg con otros líderes nazis. Él convenció a los fiscales que era un artista, que no conocía los hechos, y pareció desdeñar a su antiguo jefe. Was war die Entscheidung Hitlers? Die Entscheidung war ein unbrauchbarer Kompromiss, wie oft bei Hitler. Los coimputados observaron con furia cómo el favorito de Führer, de quien todos estaban celosos, sacaba la cabeza de la soga. Albert Speer fue el único nazi de alto rango que reconoció una responsabilidad general por los crímenes de guerra nazi sin admitir responsabilidad personal. Su vida pendía de un hilo. Le creyeron, porque era un acusado que parecía mostrar remordimiento y era bastante notable que los demás no lo tenían. Y creo que eso es lo que lo salvó. De otra manera lo hubieran colgado. Se salvó de la soga de verdugo. El hombre que alguna vez fue considerado a suceder al Führer Adolf Hitler fue sentenciado a 20 años en la prisión de Spandau. Quien alguna vez fue uno de los grandes nazis ahora era el prisionero número 5. 3 años después de la guerra, un interrogador estadounidense le preguntó sobre su colección de arte. Si eres un interrogador, no importa qué tan realista o veraz o valiosa parece ser una respuesta, siempre tienes que saber que lo que te contestan podría no ser la verdad. Speer mintió. Dijo que solo tenía una colección pequeña y que no adquirió nada después de 1937. En realidad compró cuadros a Karl Haberstock, el proveedor principal de Hitler, hasta 1940. Karl Haberstock despojó a los marchantes y coleccionistas judíos de arte de toda Europa de algunas de las obras de arte más finas jamás coleccionadas, y las vendió a los líderes del régimen nazi para sus colecciones personales. Albert Speer estaba entre sus compradores principales. El 1 de octubre de 1966 era un hombre libre. Y además del arte escondido, tenía otro recurso para poder conseguir dinero: sus memorias. Su liberación fue sensación en los medios de comunicación, y el arquitecto de Hitler sabía cómo construir una fortuna de eso. Speer era un excelente comunicador. Tuvo mucho tiempo para trabajar en lo que podíamos llamar su coartada. Encontró la fórmula perfecta al tomar algún grado de responsabilidad por las atrocidades perpetradas por el Tercer Reich, sin aceptar responsabilidad personal por ellas. Y creo que él sabía que en cierto sentido él hablaba por y para el pueblo alemán. Todos aquellos que vivieron durante el Tercer Reich, les decía lo que querían escuchar y lo premiaban comprando sus libros y aplaudiendo en sus presentaciones. Además de vender libros, otros creen que tenía otros motivos.
Creo que la mayor parte de su misión, a finales de su vida, fue limpiar su nombre en lo que ahora llamamos el circuito de los programas de entrevistas y salir como un patricio alemán distinguido y refinado. Y esa fue la figura que mostró en Nuremberg, que hizo que los fiscales sintieran que no era tan malo como el resto y por lo tanto no merecía la muerte. Sie sehen ja an meinem Zustand, dass ich nach 20 Jahren noch verhältnismäßig gut aussehe. ¿Ya? Tenía una posición única. Tenía esta reputación de ser un hombre honesto, el nazi bueno, y la explotaría. Y vinieron varias personas a entrevistarlo y comenzó a construir esta reputación de ser el hombre bueno entre los malos. La imagen del nazi bueno fue muy rentable. 6 semanas después de salir de la prisión de Spandau, le pagaron 50.000 marcos por una entrevista exclusiva. También hizo el papel de nazi arrepentido. Afirmaba, no podré liberarme de la carga que llevo por lo enorme de estos crímenes. Varias veces afirmó que pensó en asesinar a Hitler y explicó por qué se guardó todos los detalles para él. Cuando fallan, los intentos de asesinato tienen una tendencia muy fuerte a lo ridículo. Por eso mencioné muy poco sobre los planes contra Hitler en los juicios de Nuremberg. Era parte de la evidencia que dio 20 años antes. Warum scheiterte Ihre Absicht? Ich möchte über die Einzelheiten hier nicht weiter mich ausführen. Esto es parte de formar una mitología. Contó la historia de cómo, en enero de 1945, quiso poner veneno en una válvula de entrada de gas del búnker y no pudo encontrar una escalera para subir a la pared. Recuerdo una afirmación de Hermann Geisler, su arquitecto rival, quien dijo, el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich, y no pudo encontrar una escalera. Si en verdad tuvo planes de asesinar a Hitler, planes sólidos y reales, ¿por qué no simplemente sacó una pistola y le disparó al dictador? El exorganizador y supremo industrial de Hitler pasó años refinando sus memorias. Admitió responsabilidad, pero nunca ser personalmente culpable. Sus libros llegarían a estar entre los más vendidos. Fue una producción muy refinada y una sensación en su época, porque no habría un libro como ese, y aún no lo hay. Él era alguien clave de adentro que conocía a Hitler y por lo tanto tenía mucho que revelar. Tenía la habilidad de crear mitos sobre su vida y su comportamiento durante el Tercer Reich. Escribió el primer borrador de su biografía, y eso le daba una ventaja y le permitiría retratarse como un idealista, alguien que no buscó ganancia material. El exministro de armamento de Hitler edificó otra fortuna, una fortuna construida sobre mentiras y medias verdades. Afirmó que la noche que pasó en la casa de campo de su amigo, en los días finales del Reich de Hitler, lo hizo sin propósito o razón alguna, cuando estaba desesperadamente rescatando cuadros que muy probablemente se robaron a judíos o hicieron que estos los vendieran a la fuerza. Speer daba la impresión de no saber nada sobre arte que perteneciera a los judíos, de no saber nada acerca del Holocausto. Speer nunca expresó mucho arrepentimiento por la suerte de los judíos, simplemente no lo discutió, pero se le recomendó que sería bueno para su reputación, haría que su historia fuera mucho más aceptable para los alemanes occidentales y ciertamente para el público internacional, si al menos él aceptara que los judíos sufrieron terriblemente durante el Tercer Reich y que él lo lamentaba. Rudolf Wolters, amigo de la familia y confidente, quien había cuidado de sus asuntos durante su tiempo en prisión, estaba consternado por el autorretrato de Speer. Su viejo amigo afirmó claramente lo que pensaba de los recuerdos selectivos de Speer. Querido Albert, me siento aquí mordiendo mi pluma fuente, dividido hacia un lado y otro, entre viejas emociones de amistad y un disgusto instintivo. No se puede inventar una historia criminal de manera más apasionante.
Wolters estaba, así como muchas otras personas, ex participantes del régimen, estaban muy enfadados con él porque seguía diciendo que era vergonzoso y cargo con parte de la responsabilidad general, y la reacción de ellos fue la de ya cállate, por Dios, deja eso. En fin. Pero Speer continuó en el papel del nazi arrepentido. Era un papel que perfeccionó con la ayuda de Joachim Fes, su escritor fantasma. Él escribía una biografía de Hitler al mismo tiempo, y Albert Speer también era un contribuyente vital para su libro. Hitler hat es verstanden, die Dinge, die vorbereitete, geheim zu halten. Es hätte mir nicht unbemerkt bleiben dürfen, wenn ich nicht gedankenlos in den Tag gelebt hätte und mich in meine Baupläne geflüchtet hätte. Ich fühle mich für Auschwitz noch heute mitverantwortlich. Pero en 1971 comenzaron a aparecer grietas en la imagen de Speer como el nazi bueno. Historiadores sugirieron que él estaba presente cuando Heinrich Himmler, jefe de la SS, dio un discurso famoso en la ahora ciudad polaca de Posen. En ese discurso, Himmler hizo una afirmación rara y cándida sobre el destino de los judíos en el Reich nazi. Había que tomar la difícil decisión de exterminar a esta gente de la faz de la tierra. Albert Speer tenía una coartada. Se fue antes del discurso de Himmler, pero la versión de Speer no encajaba. Himmler se dirigió a él directamente. Claro que esto no tiene nada que ver con el miembro del partido, Speer. No puedes hacer nada al respecto. Incriminó a cada una de las personas que estaban en ese salón. Ese discurso era prueba del conocimiento y, por lo tanto, cierto grado de responsabilidad. Por lo tanto, para Speer, era crucial mostrar evidencia de que ya no estaba en la reunión en Posen cuando Himmler dio el discurso y que no sabía lo que Himmler dijo. ¿Estaba o no presente cuando Himmler dio ese famoso discurso en Poznania o Posen? Y él pasó muchísimo tiempo más tarde en su vida tratando de probar que no estaba ahí. Y después, bueno, sí, estuvo ahí, pero se perdió esa parte porque salió para ir a algún otro lado. Y bueno, era otro aspecto de ese desmoronamiento. Él era una columna central para el esfuerzo bélico. Explotaba el esfuerzo de los campos de concentración y trabajo esclavo. Él sabía qué sucedía con los judíos, así que realmente no importaba si estuvo o no en el salón cuando Himmler dio el discurso, porque él estaba hasta el cuello. Logró sacudírselo. Es impresionante. Solían decir que Ronald Reagan era el hombre de teflón. Quizá Speer también era un hombre de teflón. Muchas de estas cosas no se le pegaron. Pero quizá algo tocó su conciencia. Albert Speer buscó consuelo y salvación en un monasterio benedictino, el que visitaba con frecuencia. El padre Athanasius Wolff se convirtió en el confidente del criminal de guerra. Una vez me dijo, ¿sabe, padre Athanasius? Comprendo cuando las personas no me quieren hablar, porque no dije muchas cosas o las dije mal. Comprendo cuando las personas no me quieren dar la mano, porque estuve perdido, pero espero que haya algo como el perdón de Dios. Y de pronto, el nombre de Dios entraba a la conversación. A diferencia de la cantidad incontable de víctimas de sus proyectos con trabajo esclavo, Albert Speer pudo escapar hacia la región. Tuvo la libertad de disfrutar de una soledad tranquila, pero ni en un monasterio pudo confesar abiertamente sus crímenes de guerra nazis. Él quería decir, no sabía al respecto, pero al mismo tiempo muy abiertamente dijo, de haberlo sabido, no hubiera podido actuar, así que lo reprimí para poder actuar. Eso significa que estaba esta ambivalencia, que hacía una confesión y al mismo tiempo la retiraba. Parece que el arquitecto y ministro de armamento de Hitler no solo buscaba tranquilidad espiritual. Los confines de los muros del monasterio le recordaban la prisión que fue su hogar durante 20 años. Cuando vino al monasterio, le recordaba un poco a Spandau. En su biografía escribe que tenía este sueño que regresaba a Spandau, que el director de la prisión le daba la bienvenida en la puerta y le decía, «Qué bueno que regreses a casa».
Spandau, la prisión aliada en Berlín, fue donde él escribió la mayor parte del material para los libros que lo harían un hombre rico. Aunque la guerra ya había terminado, él escapó con vida y con un tesoro escondido de unos 30 cuadros valiosos que adquirió de marchantes nazis de dudosa reputación. Estaban depositadas en la seguridad de un banco de Hamburgo, bajo el nombre de su fideicomisario. Él escribió a otro confidente de Speer: 2/3 de las pinturas son propiedad robada. Tuvimos muchos problemas con estas cosas, porque una parte era propiedad judía. Atentamente, Robert Frank. Encerrado en su celda en prisión, Albert Speer no podía hacer nada para retirar las pinturas que desesperadamente rescató en los últimos días de la guerra. Le escribió a su abogado: temo que después de mi liberación haya una reacción pública si trato de recuperar una colección valiosa de cuadros. Aún así, a pesar del riesgo de un escándalo por arte robado, Albert Speer vendió su historia por escrito a la televisión alrededor del mundo. Parecía disfrutar de ser centro de atención y de su papel popular como nazi reformado. Su fama internacional le dio a los alemanes occidentales una figura representativa, alguien a quien podían señalar como un símbolo de la manera en que el pueblo alemán fue explotado por el loco Hitler, cuya brillantez y talentos fue explotada para fines malos, y que lo reconocían y lo lamentaban, y que era hora de seguir hacia adelante, y que todo quedaba en el pasado, y el mejor narrador de ese pasado era Albert Speer. You know that the final solution was a secret, and it was a secret to me too. I was not informed what was going on in this way, but I had a certain feeling that something is going on, a certain uncertainty. I have always with me this traumatism of the extermination of the Jews, which will never leave me. Quite often I was thinking that I never shall get rid of it, that this burden will ever last with me. Pero nunca admitió involucramiento en los campos de concentración. Esto nos dice que es un maestro de la adaptación, que es parecido a un camaleón. Es más que un oportunista, aunque lo es. Es alguien que puede reinventarse como sea necesario. Sus reivindicaciones constantes y su expresión pública de remordimiento le pasaron factura a una amistad clave que se formó en la época nazi. En 1971, su amigo y ex camarada Rudolf Wolter se hastió y escribió: querido Albert, no dejas de presentarte cada vez más radicalmente como un criminal para quien 20 años de prisión no fueron suficientes. Sugiero que nos veamos nuevamente cuando toda esta etapa termine. Eso significa cuando ya no estés interesado exclusivamente en tu rehabilitación. Tu amigo, R. Albert Speer, quien algún día fue el segundo hombre más poderoso en Alemania, se volvía una figura solitaria. Tenía un matrimonio muy frío. Tengo la impresión que no tenía buenos amigos. Así que no necesitaba de un amor apasionado con una mujer. Y no parecía necesitar de una amistad sólida con hombres. Así que era un solitario. La casa de la familia en Heidelberg parecía no ser suficientemente cómoda para el ex supremo nazi. Ingresé a la casa. Era como una casa fantasma. La sensación era que ahí no vivía nadie. Me encontré a su esposa 2 veces de pasada, pero nunca me la presentaron. No era un hogar cálido. Y aunque era padre de 6 hijos, Albert Speer buscaba intimidad fuera de su propia familia. A finales de la década de 1970, Speer le confesó a su esposa Margaret que tenía una amante. Ese debió ser un golpe espantoso para su esposa. Y, de nuevo, lo típico de Speer, siente amor y de nuevo es el centro de la atención. No tiene ningún tipo de consideración para la gente que estuvo a su lado todo este tiempo. En público, hizo declaraciones sobre las cargas y los traumas de su pasado nazi. En privado, disfrutaba de un romance con una mujer alemana inglesa casada, a quien doblaba en edad.
Su colección de arte oculta, la que compró de marchantes nazis durante la guerra, era otro secreto. Robert Frank, un viejo amigo de la familia, y su fideicomisario escondió y guardó cerca de 30 cuadros. Cuando Frank murió, los cuadros acabaron en una cochera cerca de la ciudad alemana de Bonn. Acordaron un discreto 50-50 de las ganancias. Albert Speer quería permanecer anónimo, y en esa época muchos de los marchantes y compradores no hacían demasiadas preguntas acerca de la procedencia de las obras. Desde 1933 hasta la década de 1990, hubo un comercio muy movido de obras de arte. A nadie le interesaba averiguar los orígenes porque muchos de los marchantes probablemente sabían que varias de estas obras de arte fueron en algún momento robadas o tomadas como parte de algún botín, o se obtuvieron en ventas forzadas de judíos desesperados por escapar del Tercer Reich. En esa época, en 1981, la procedencia dudosa de las pinturas de Speer podía ocultarse o ignorarse. En el catálogo, al dueño simplemente lo presentaban como privado. El nombre del vendedor anterior y comprador y vendedor de arte de Hitler también quedó fuera. No hay duda que a Speer le vendieron arte que se tomó como botín de marchantes judíos, coleccionistas judíos. Karl Haberstock le vendió estas obras de arte, quien era uno de los mayores ladrones de arte robado o saqueado. Sin importar su origen, el dueño anónimo, el criminal de guerra Albert Speer, estaba a punto de hacer otra fortuna de su pasado nazi. Los cuadros se vendieron poco a poco en la casa de subastas en Colonia, y después de cada venta el dueño anónimo recogía los pagos en efectivo, sin recibos, sin firmas, sin evidencias. La suma total fue algo cercano al 1.000.000 de marcos alemanes. No tengo ni idea qué sucedió con todo ese dinero. Tiempo después, su viuda preguntó, ¿queda algo de las ganancias? Y le respondimos, no, ya se pagó todo. Aquí tenemos la confirmación. Y de alguna manera, entonces, lo pudimos confirmar. Había otra mujer. Escuchamos que tenía una relación en Inglaterra. Una vez más, todo salió bien para el ex favorito de Hitler. Su novia vivía en Londres, así que cuando la BBC lo llevó allá para una entrevista en televisión, Albert Speer combinó negocios con placer. Ciertamente Speer aprovechó a los medios. Terminó apareciendo en programas de televisión por todo el mundo y de hecho murió en el Reino Unido cuando estaba aquí para dar una entrevista. Irónicamente, su última entrevista era sobre el saqueo de obras de arte durante el nazismo y sobre la capital de fantasía de Hitler que él ayudó a diseñar. He was a daydreamer, and when for instance, such a model, when he saw it, he was full of enthusiasm, and he forgot maybe all his political problems. Cuando se reunía con su amante en la capital británica que su ex jefe quería destruir, es posible que el hombre de 76 años se olvidara de sus problemas. Pero la relación de Londres sería la última. El hombre que mantuvo la máquina bélica nazi con vida murió por una hemorragia cerebral. Su novia estaba a su lado. Esto obviamente es, desde cualquier punto de vista, al principio, un accidente muy feliz para él, y uno podría decir, y espero no sonar demasiado cínico, que fue una manera muy buena de partir. Bueno, claro que no para la señora, pero encontrar algo así y después mueres, no es un final tan malo en términos cósmicos. Difícil en los detalles, pero... Fue una muerte misericordiosa, comparada con el destino de muchas víctimas en los campos de trabajo esclavo. De nuevo, la suerte parecía sonreírle al llamado nazi bueno. Speer era culpable de varios crímenes. Y además a su segundo lo colgaron. Así que obviamente es inconcebible que el jefe saliera libre y que al segundo lo colgaran y lo castigaran. En ese sentido, creo que Speer fue un hombre increíblemente afortunado. Hasta el final, el protegido de Hitler logró mantener su imagen elaborada cuidadosamente como el hombre que ignoraba lo que sucedía inocente y decente. Ese fue el verdadero trabajo de la vida de Albert Speer.
Tuvo la buena fortuna que muchas de las cosas que lo implicaban personalmente en la persecución de los judíos no surgieron durante muchos años. Y cuando al fin salieron a la luz, la fachada comenzó a desmoronarse. Matthias Schmidt, un estudiante de doctorado, al fin descubrió el mito de Speer. Rudolf Wolters, excompañero del ministro de Armamento, quien ayudó a revelar la verdadera extensión de sus crímenes, incluyendo pruebas de involucramiento del llamado nazi bueno en el desalojo de los judíos de Berlín. Las cantidades se registraron en el estilo nazi meticuloso. En total se intervinieron 23.765 apartamentos judíos. La cantidad de personas desplazadas fue de 75.000. Después, Albert Speer le ordenó a Wolters que borrara los registros que lo implicaran en las atrocidades nazis. Sugiero que las páginas relevantes ya no existan. Lo leí y supe que estaba en la pista de una falsificación gigantesca. Viajé a Berlín y comencé de cero. Y fue entonces que surgió la nueva imagen de Speer. Estaba claro. Albert Speer comenzó la reconstrucción de Berlín en la visión de Germania de Hitler, sin ninguna consideración para la población judía que al final destruyó. Desde su muerte, los historiadores llegaron a comprender que él jugó un papel clave en el desalojo de los judíos de sus casas en Berlín a finales de la década de 1930 y durante la guerra, y que el inspector general de construcciones, el Bauinspection General, desplazara a miles de judíos berlineses que fueron deportados y en su mayoría asesinados. Y siempre pienso en eso como la primera estación de una línea de ferrocarril que termina en Auschwitz, cuando sacaron a los judíos de sus residencias. Albert Speer ocultó durante toda su vida el conocimiento de las atrocidades en los campos de concentración. Ahora sus mentiras salen a la luz. Ahora tenemos documentos que muestran que Speer sabía bastante sobre Auschwitz. Hay un documento que muestra que el inspector general de construcción invirtió más de 13 millones de marcos imperiales en la expansión de Auschwitz para la guerra, con propósitos económicos. Pero básicamente hizo una carrera mintiendo sobre el Holocausto. Speer aceptó la muerte de miles de judíos y trabajadores esclavos para poder ascender posiciones. Entonces, ¿qué queda del nazi bueno? No hay tal cosa como el nazi bueno, y si existió, ciertamente no fue Speer. Cometió demasiados crímenes para hacerlo. Les puedo recordar sobre un ejército de millones de trabajadores forzados, la mayoría de quienes fueron integrados a la industria armamentista. Habían unas 700.000 personas detenidas en los campos de concentración que en 1944 todavía estaban vivas. Cerca de 500.000 trabajaba para Speer. Estos son hechos. Albert Speer mintió sobre su involucramiento en los crímenes de guerra nazis e hizo mucho dinero en el proceso. Y así como cuadros sospechosos, también vendió en secreto dibujos hechos por Hitler que él conservaba para él mismo. Por su parte, Speer no quería que se le viera como alguien que se lucraba de su relación con Hitler. Y de hecho, nosotros sabemos de al menos un caso en el que vendió obras de Hitler que él tenía en su colección, lo que muestra que a él le interesaba más el dinero y en ese sentido se preocupaba por la percepción. Entonces, de nuevo, Speer fue muy efectivo para hacer cosas fuera de la vista del público y hacer cosas muy silenciosamente. Y este es otro ejemplo. Sus esfuerzos por conseguir bastante dinero de los dibujos de Hitler se revelaron en una correspondencia. El comprador ofreció $3.500, pero él insistió en los $4.000 que originalmente pidió. Escribió: envío fotocopias de 3 de los dibujos de Hitler. Lamento no poder aceptar menos del precio que se pide por ninguno de los dibujos en particular. De nuevo, el arquitecto que hizo una fortuna en base a mentiras ganaba dinero con bienes acumulados durante su leal servicio nazi. Si aceptamos esta historia como verdadera, que esta conducción discreta de este negocio tenía la intención de mantenerla oculta de su familia y así poder financiar a su amante, eso también cabe dentro del cuadro. Te conviertes en dinero todo lo que aún tienes. ¿Por qué no los dibujos de Hitler? No creo que haya que preguntar más sobre moralidad.
En 2006, una casa de subastas de Colonia vendió una pintura del romanticismo temprano de Jacob Philipp Hacker. Un nombre dudoso no aparecía en el catálogo. Un marchante judío de Londres pagó 430.000 euros. Inmediatamente quiso revertir la compra cuando descubrió la identidad verdadera del dueño anterior, Albert Speer. Se expuso otro secreto. Speer tenía en su colección obras de arte que efectivamente fueron robadas a marchantes y coleccionistas judíos. Albert Speer se convirtió en un hombre rico manipulando su pasado nazi. Sus mentiras y crímenes quedaban expuestas ante todo el mundo. Fue un mentiroso muy hábil. Fue muy engañoso. Capaz de ocultar información, de guardar secretos. Habría sido un muy buen jugador de póker. Albert Speer fue un criminal, cometió crímenes contra la humanidad, y si los fiscales en el juicio de Nuremberg hubieran tenido el conocimiento de todas sus actividades durante el Tercer Reich, lo habrían colgado. Todo lo que hizo después de salir de Spandau fue convertir la mentira en verdad. Era una cuerda muy delgada sobre la que caminó, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo en ella. I'm preparing my family for the total destruction of the power grid. Preppers, próximo miércoles a las 9:05 en Nat Geo.